Sociedad 3.0 Multimedios presenta Amigos, muy buenas noches. En una emisión más de Frente a Frente. Un programa que, como usted bien lo sabe, se trata de conversar con los actores de la vida pública de todas las áreas, de todas las disciplinas. Esta es la emisión número 45 de Frente a Frente. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que le ha dado, pues de alguna manera ha destacado a nivel internacional y le ha dado mucha luz a nuestro estado y sobre todo a Jalapa, donde los que tenemos la fortuna de conocerlo, de ser sus amigos y de tenerlo de contacto en Facebook, a menudo nos recreamos, disfrutamos esas fotografías que sube este artista visual de primera magnitud a las redes sobre nuestra ciudad, sobre muchos escenarios que de verdad hacen muy agradable ver el trabajo de este notable, pero notable artista. Y a mí me da mucho gusto que el maestro, el doctor Héctor Montes de Oca Flores, haya decidido aceptar la invitación que le hicimos hace un par de semanas, que nos encontramos en un evento por ahí en Jico. Héctor Montes de Oca, gracias por aceptar venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme en esta noble institución. Muchas gracias, Héctor. Y para que ustedes tengan una idea del perfil profesional, de la trayectoria profesional de Héctor, y me voy a permitir sacarle un resumen así muy ejecutivo de su trayectoria, porque de verdad vale la pena que los jalapeños apreciemos, pero sobre todo reconozcamos el trabajo de este increíble artista jalapeño. Nació un 24 de septiembre del 54, aquí en la capital de nuestro estado. Es doctor en plataformas digitales por parte del Tecnológico de Monterrey. Es egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana con la licenciatura en cinematografía, fotografía y televisión, aquí en Jalapa. Es licenciado también en artes visuales con la tesis El sistema de zonas desde el 98. Realizó estudios de arquitectura en la UB del 71 al 75. Es maestro en fotografía en blanco y negro, en historia del arte por la Escuela Nazionale de Arte de Florencia, Italia. Doctor en plataformas digitales, como ya lo dijimos, del TEC de Monterrey. Es considerado Héctor Montes de Oca Flores por la crítica internacional como el fotógrafo de paisaje más importante de México. Escuche bien, el fotógrafo de paisajes más importante de nuestro país. Héctor Montes de Oca es el único fotógrafo que aparece en los catálogos de Estados Unidos y Europa al lado de Manuel Álvarez Bravo, Hugo Breme, Edward Weston, Tina Modotti, Nacho López y Mariana Champolsky. Sus imágenes se venden en todo el mundo junto a las del archivo Casasola y su nombre aparece junto al de los mejores fotógrafos a nivel mundial. Héctor, pues muchos años de trabajo, Héctor. Casi 42 años, ¿cómo ves, Carlos? No, pues, ¿cómo empezaste esto? O sea, tú eres jalapeño, creces en Jalapa. Así es. ¿Por qué te nace o cómo te das cuenta que te nace esta vocación, Héctor? Fíjate que todo tiene que ver, yo creo que en la cuestión, yo diría que hay veces de admiración. Mi abuelo era un aficionado a la fotografía. Desde muy pequeño, fue su primer nieto en la familia, él me enseñó a caminar, él era
de alguna manera también un gran apasionado por la fotografía y tenía un laboratorio y todo. Entonces, desde muy pequeño, él, además, siempre andaba yo con él. Yo tengo 7 hermanos, y soy el quinto, pero el primer hombre. Entonces, él me tomó casi como su hijo también, y siempre andaba yo con él y andaba haciendo fotografías. Era la edad de casi 7, 8 años, en un cumpleaños, me regaló una cámara profesional. Entonces, de ahí cambió mi vida, porque finalmente mi mamá se molestó, porque dice, papá, ¿cómo se te ocurre darle una cámara profesional a un niño? Te la va a romper, que cuesta mucho dinero. Dice, este es asunto entre él y yo, así es que no, por favor, mija, no te metas. Y finalmente, pero esto y van haciendo el amor y su explicación. Yo tenía una gran admiración por él, y en el sentido de que era un hombre muy profundo, con muchos pensamientos, leía mucho, muy culto, y todo lo que hacía también siempre era empaparme de todo esto, y hablaba, bueno, y me preguntaba, y seguramente yo le había dicho cosas que no estaba muy al tanto de como su percepción de composición y todo, porque además le fascinaba la pintura. Entonces, toda esta cuestión de artística, y siempre me decía, ¿no? O sea, me decía, ¿quién es este? Pues ese es Van Gogh. Ah, bueno, que está bien, te ganaste una malteada. Te enseñaba a identificar entonces a los autores. Así, toda una cuestión que sin quererlo tú te vas metiendo en este mundo, ¿no? Finalmente ya desde muy pequeño también tengo la responsabilidad familiar que yo no pedí, pero así se me quedó, de que yo hacía todas las fotografías. Tan es así que fíjate que cuando lo veo en retrospectiva, yo tengo muy pocas fotos, porque yo era de ti. O sea, están todos menos yo. O sea, finalmente, alguna que otra por ahí aparezco, pero siempre los videos Super 8, de aquellos casetitos de aquel todo entonces, lo que ¿no? hacíamos, y pasar después VHS, toda Betamax, toda esta parafernalia siempre tuvimos en casa, porque a mi papá también le gustaba mucho la cuestión fotográfica, y así sigue creciendo este amor a la fotografía. Después llega un momento coyuntural, porque además te digo, yo ya hacía trabajos para personas que cobraba yo, ¿no? Pues me iba yo a fiestas familiares, hacía yo box, hacía yo álbumes, en fin, todo este tipo de cosas que me servían para entender, ¿no? el mundo de la fotografía en profundidad, ¿no? En el concepto, que ese es lo complicado, no tanto el disparar, claro, sino en entender en qué consiste una fotografía. Junto en todo este tiempo se va realizando también una gran afición a la cinematografía. Comienzo después a ver que me interesa el cine ruso, el cine polaco, cine europeo, Bergman y todos estos grandes directores. Y dentro de este mundo descubro que hay unos directores que van mucho conmigo ya en la adolescencia, que tenía que ver con mi mentalidad, como yo pensaba que debían ser las cosas. Y es el cine italiano, neorrealista italiano. Dentro de este mundo, pues conozco a Fellini, conozco a muchos, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Sofía Loren, todo este mundo finalmente que a mí me apasiona, y realmente junto con el cine mexicano, pues todos los días yo era como disciplina ver 1 o 2 películas, como formación. Después en su momento hay que decidir lo que iba yo a estudiar, pero pues yo ya estaba, de hecho... Ya estabas enfilado para allá, ¿no? No había mucho que pensar, pero no era así con mi papá. Mi papá dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y digo, pues, acaban de abrir, Bravo Garzón acaba de abrir la licenciatura en fotografía, pues, yo creo, dice, no, sí, eso siempre lo has hecho, dice, pero ¿qué vas a estudiar? O sea, eso. Digo, bueno, pues eso, dice, no, pero eso ya eres, dice, si quieres un local te lo pongo para que hagas caritas. Digo, no, papá, la fotografía es mucho más cosas que eso. Me dice, no, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Digo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, no, todo es una carrera de verdad. Y bueno, y como para ti, ¿qué cosa es una carrera de verdad? Él, como tenía constructora y construía casas, todo, dice, bueno, es un arquitecto. Vale, digo, me parece muy bien, pero vamos a negociar. Pero yo desde ahorita te digo que yo finalmente quiero ser fotógrafo y que estudiar cine y que estudiar en otros países, porque aquí es limitada y además no hay más a dónde crecer, ¿no? Y finalmente también ya dice, bueno, pues llegamos a la negociación. Papá, como siempre, el apoyo absoluto a la profesión,
Y casi cuando yo estaba negociando esto, yo ya estaba escrito en la Facultad de Artes Plásticas. O sea, yo ya le había ganado este brinco. El brinco. Sí, pero finalmente hubo que negociar. Obviamente me apunto a arquitectura. Fue una fascinación realmente entender a profundidad toda la historia, ¿no? Y todo esto. Ya no me gustó tanto el trato con los albañiles, todo eso, porque finalmente era estar peleando. Y eso, no se No me es da lo mucho. tuyo, ¿no? No es lo mío la discusión. Y junto con eso el tiempo pasa y termino la carrera primero de artes plásticas. Hago una tesis muy especial que significó un hito que hasta la actualidad, fíjate, que me acabo de enterar que es el libro de texto de la Universidad Veracruzana, que se sigue ocupando. Es la máxima expresión de blanco y negro. Y ese realmente era lo que también me interesaba mucho. Obviamente, después de esto, pido una beca, también se la pido a Roberto Barbarazón. Para eso yo ya había hecho trabajos para él ya conocía. Y saliendo, yo tuve un gran maestro, Nacho López, que es el precursor de la fotografía periodística, que tiene un museo en la Ciudad de México y todo. Fue mi maestro, muy estricto, por cierto, muy fuerte. Y le pido que presente mi primera exposición a los 4 días de salir de la universidad. Y me dice, no, mijo, tienes que pasar varios años. Yo como me voy a tirar la responsabilidad de presentarte, si después ya dejas la fotografía, voy a quedar con... Bueno, eso no hay problema, pero lo cierto en todo esto es que yo era su impresor desde hace un año antes, que entonces yo le imprimía todo. Él, para Rulfo, yo le hice muchas de las fotografías que él tomaba, yo otras imprimía. Entonces ya lo había superado en realidad, ¿no? O sea, con honestidad, porque yo le entendía, me gustaba la tecnología, investigaba, y además era yo alguien muy disciplinado. Siempre he sido algo muy disciplinado. Lo que comienzo lo termino. Es difícil que yo comience algo que no pueda terminar. En esta cuestión le pido que me presente mi exposición. Y me dice, no, pues no te voy a presentar. Digo, pues hasta aquí llegó mi trabajo maestro, yo ya terminé. Dice, no, pero ¿cómo vas a dejar así? Yo necesito, porque voy a entregar un libro. Digo, maestro, por favor. Bueno, finalmente presenta mi primera exposición bajo presión, y presento una fotografía que se llama el Paisajes de todo lo que es la parte alta de montaña, con poesía de Pablo Neruda. Desde ahí comienza en el Museo de la Ciudad. Sí, estamos hablando casi del 79, casi 80, en donde realmente se inicia todo esto. Después de eso, te comentaba yo que con el rector en ese momento, platico con él y pido una beca, el cual se me concede para ir a Italia a hacer la primera maestría. Yo, de alguna manera, también pues, salí muy bien, calificaciones muy buenas en la universidad. No tuve ningún problema para que se me adjudicara la beca. Me voy a Italia para hacer una maestría en el Centro Experimental de Cinematografía, que fue a donde se me concedió, con la especialidad de dirección de la fotografía para cine. Ahí tengo la suerte, pues no puedo llamar de otra manera, conozco a toda la gente que yo he admirado toda mi vida, ahí los encuentro. Estaba como parte de un maestro, Federico Fellini. Estaba toda la grandes grandes artistas y directores. Y además, y directores, y además con un boom, con una cosa muy fuerte en el mundo. Ahí estoy prácticamente 2 años, hago mi primera maestría, y entiendo muy rápidamente cómo se mueven las cosas allá, y ahí mismo consigo otras 2 becas más, otras maestrías, que es en fotografía publicitaria, en la Gestal en Roma, y después me voy a Milán también a estudiar otra maestría que tiene que ver con toda la cuestión artística, ¿no? Arte contemporáneo de allá en Italia, ¿no? Que es realmente lo que mueve al mundo en el diseño. De ahí tengo la oportunidad, conozco, porque en las tardes y los fines de semana me iba yo a trabajar en la embajada, en donde era yo guía turístico de Roma. Fíjate cómo ves que a todos me volví guía turístico porque lo conocíamos bien, andaba tú sabes, allá se anda en motoneta, y bueno, no, pero fíjate que integrarme a ese mundo social no fue nada fácil. Fui el segundo latinoamericano que entra a la universidad de Cinecittà como un alumno más.
Entonces, pues era una responsabilidad, porque todo el mundo me Claro. preguntaba y me tuve que poner a estudiar A otra vuelta, los querer, toltecas, no, los eres chichimecas, representante ¿sí? latinoamericano. Pues sí, porque finalmente preguntaban como si fuera tu obligación saber los chichimecas y los aztecas, ¿verdad? Que cuando, pues, espérate, déjame checar. Y ahí no había internet ni Google para poder sacar tu celular y saber con rapidez eso. Entonces, pues me acerco mucho a la embajada, en donde se me apoya también de muchas maneras y comienzo a hacer traducciones para los almirantes que compraban muchas municiones y armamento de guerra para la Secretaría de Marina. Ahí tengo la oportunidad de conocer a un almirante que era el secretario de Marina en ese momento, de México, y con varios viajes que hago, y lo llevo un día sin Chitá y se emociona. Dice, qué maravilla, aquí mira, y conoció a grandes artistas ahí también, y me dice, oye, qué bonito. Dice, ¿por qué no te invito a que trabajes conmigo para que te vayas para México y formemos el departamento de comunicación en la Secretaría? La Secretaría de Marina no tiene nada de lo que es cine ni televisión. En ese momento estaban construyendo esos buques logísticos atuneros. Dice, es un proyecto que quiero que se conozca en el mundo porque es un proyecto muy importante, tenemos varios astilleros en el país. Finalmente yo ya estaba por terminar mi tercera maestría y digo, bueno, pues vamos a probar. Pero ¿sabes qué? Nada más que sí le quiero poner realmente una sola condición. Yo no soy de los que me ando santiguando. Eso tampoco va conmigo, también uno se conoce. Dice, pues esa es la disciplina militar, pero pues si ese es el único que me pides, concedido, me dice, desde ahorita. Entonces ya llego a México y ya finalmente me tienen que dar de alta, forzosamente, como de militar, como de capitán de corbeta, que fue nada más título mobiliario, porque pero la ventaja es que yo nunca me le cuadraba y eso molestaba mucho. Me imagino, ¿no? Pero sí, pues, finalmente, no, es un proyecto tan bonito el de echar a andar todo ese proyecto que hasta la fecha, Expomar, que se llama, en poesía también a esta cuestión de El Viejo y el Mar, todo eso que sigue estando, eso yo lo formé, eso es lo que vine a generar en la Ciudad de México. Estando ahí, obviamente, también conocí a muchas otras gentes del medio, y junto con ellos llega un gran dueño y director de Kodak Profesional. Me invitan para discernir en una conferencia magistral que va a hacer. Mr. Balbo era el inventor de todas las películas, Trimac, Tri-X, Plus X, todas estas películas, que es el inventor, italiano, por cierto, inmigrante desde los 8 años, viviendo en Nueva York, y da una conferencia magistral. Y es como siempre, ¿no? Hay veces es bueno y a veces es malo. Se me ocurre decir, ¿sabe qué? Está usted mal. Porque yo ya había estado trabajando con la competencia, que es Ilford, que es también extraordinario en materiales, pues son alemanes, ¿no? Sí. Y había estado haciendo experimentos y una de mis tesis está hecho en materiales en blanco y negro. Me fui especializando. Entonces le digo, porque esto, lo que usted dice como novedad, esto se presentó hace tantos años y tal, y nos vamos agarrando ahí una cuestión que se volvió casi personal. Un debate. Sí, pues sí, porque finalmente ya me pegaban, no, ese es el director de Kodak, ese es el director de Kodak, que te van a sacar hasta del Perú, pues me vale, pero finalmente. Y ya estuvimos ahí hasta que llegó un momento, pues ya no podíamos estar, me dice, ya, cortamos, y como, no, pues no estoy convencido, pero está bien, adelante. Lance algo que ya lanzaron, ¿no? Un nuevo material. Eran los papeles que era por primera vez, ya no eran por grado, sino que eran filtros que se podían hacer todos los diferentes tipos de papel de todos los grados usando un filtro especial, pero eso tenía ya 10 años que lo habían sacado en Alemania. Ilfo, sí, el Ilfo, y ese tuvo la oportunidad de vivir este otro gran momento. Entonces, y ya yo iba saliendo y me busca uno de los muchachos y me dice, oiga, quiero hablar con usted, el director. Lo dejé calientito, ¿no? Entonces, ahí voy, dice que lo invita a comer. Para eso ya comenzó a las 9 de la mañana, terminó casi a las 12:30. Nos sentamos a comer a la 1 y eran las 11 de la noche y seguían peleando. Finalmente esto termina que me ofrece trabajo. ¿Sabes qué? Necesito que alguien con tu capacidad, con tu experiencia, porque tengo muchos materiales que voy a lanzar. Y dice, necesito que trabajes para mí. Digo, aquí o en Rochester. Dice, pues en los dos lados. Dice, porque yo tengo todos mis lugares importantes de allá donde trabajo,
Dice, ya hay materiales que son un número nada más, nomenclaturas de cosas que se iban saliendo. Dentro de estos proyectos importantes, fíjate que estaba la cámara digital, que todavía ya no. venía en Ya venía, ciernes. que ya venía, entonces ya tenían ellos 20 años trabajando en este proyecto. Coño. Me tocó también el nacimiento de esto, y mira lo que es ahora, ¿no? La cámara Sí, digital. sí, sí. Y además la patente la siguen teniendo. Una de las 100 patentes más importantes de Kodak, una de ellas es la cámara digital, que a donde tú la veas tiene que pagar reales. Y esta desplazó a todo lo demás, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente. Y además siempre, sabes la mentalidad norteamericana, siempre vas a la vanguardia, pues, cierta honestidad en sus productos, en la venta y todo eso. Y bueno, y al comenzar a trabajar con él fue algo muy interesante porque aprendí mucho también y nos volvimos impresionantemente amigos después de eso, ¿no? Después de ese debate. Sí, porque yo le decía que tenía yo muchos compromisos en México para hacer, porque no quería dejar colgado lo que es la Marina. Y dice, no, pues te monto un estudio en laboratorio, pues necesito que me vea los materiales. Entonces mandaba un avión, se bajaba, me llevaba los materiales, me entregaba los materiales, hacía yo pruebas, todo, le hacía yo el comentario, recogían hasta la basura, lo echaban en bolsitas y se iba en el avión y le llevaba. Y al rato me hablaba, oye, pero estás mal en esto. No, pues sí, pero usted también está mal acá. Y finalmente con Mr. Barbo nos volvimos amigos muy, muy extrañables. Aprendí mucho. Y además las discusiones generalmente eran en italiano, porque ya después, obviamente, es cuando sabe mejor, ¿no? Pero eso es muy escandaloso. Sí, es más calientita, ¿no? Bueno, eso también hace que comience a trabajar con ellos hasta que logro terminar mi proyecto que yo había quedado para no dejar. Sale el almirante y yo salgo atrasito de él porque si no me iban a meter en un calabozo, porque nunca había saludado a ninguno de todos los demás. Y ya me integro definitivamente para trabajar para Kodak de Latinoamérica. Llego a ser su director de lo que es el blanco y negro en toda Latinoamérica. Y finalmente también que tiene que ver mucho con las ventas y la cuestión, el otro mundo que es la comercialización, la proposición de ideas, de catálogos, de muchas cosas, exposiciones. Ahí también conozco muchos fotógrafos muy, muy importantes. Salgado es uno de los fotógrafos que más admiro y que me impresionó siempre su manera de ver. Es un economista brillante realmente, que hace fotografía, se dedica a la fotografía, es uno de los mejores fotógrafos hoy por hoy todavía que hacen fotografía en blanco y negro. Junto con todo eso, incluso también se me olvidaba decirte que yo saliendo a los 3 días de que salgo de la Facultad de Artes Plásticas, hago mi cartita a Santa Claus y pido que quiero trabajar para National Geographic. Ni me respondieron, obviamente. Tuvieron que pasar 15 años para que un proyecto importante de Kodak con National Geographic, que es la hechura de un libro en blanco y negro del Gran Cañón, conmemorando los primeros 100 años de la primera fotografía que se hace en este lugar. Ah, mira, interesante. Y esto hace que también entienda yo otra cosa más importante, que son las negociaciones de las grandes empresas. Ahí no importa que seas muy bueno, no importa que seas alguien vaca sagrada, lo que importa es cómo pueden ser las negociaciones de abogados, ¿no? Para poder hacer esto. Era un libro de colección, sigue siendo un libro de colección, mide 70 centímetros por 30, pesa casi 30 kilos. Uf. Está hecho en Alemania. Bueno, es una cosa maravillosa. Son los 100 años. Sí, claro. Además que ellos no se miden, ¿no? Lo hacen bien. Entonces, este libro, pues, para ellos lo lógico es que tiene que ser un norteamericano. Pero por parte de Mr. Barbo, que era mi jefe y dueño, también accionista muy importante de Kodak, me lleva como delfín. Pero ¿cómo crees que un latinoamericano? Vean sus referencias, vean su experiencia. Finalmente, dentro de las negociaciones, casi como que retira las canicas Kodak y dice también Nat Geo, no, pues está bien que lo haga, porque era muy importante la negociación, ¿no? Pues de un proyecto de esta envergadura. Y finalmente me toca hacer este libro, se llama El Gran Cañón del Colorado, que te digo que es una maravilla, es un coleccionable, tiene hasta, te dan título de propiedad cuando lo compras, $700 cuesta, o costaba porque no está agotado. Pero es un libro excepcional, ¿no? En la belleza. Primera vez que yo vi que mis fotografías que yo imprimía, que me sentía yo bueno como impresor, eran superadas por una imprenta. Caramba. No, pues te digo, no, pues mejor que las originales, hechas en algodón, en un material grueso, 320 gramos. Es una maravilla de libro y eso ayuda mucho a que conozcan mi trabajo, a que conozcan
Pero ahí dentro de en el proceso de este libro también, pues fíjate que los latinos no estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. En el cine lo tienes que hacer así porque no te queda, pero en la fotografía no. Entonces se vuelve uno también, yo creo que los latinoamericanos somos mañosos. Yo invitaba así a cenar al piloto del helicóptero y se paraba temprano, nos íbamos a fotografía y ya después regresamos y ya desayunábamos y ya nos íbamos a hacerle al cuento porque las fotos ya estaban hechas. Ya estaban hechas. Entonces, mira, esta vivencia me generó también amistad con mucha gente de ahí y después ya oficialmente 15 años, 14 días después, exactamente me invita a National Geographic a trabajar con ellos en proyectos muy específicos. Qué Pues interesante. este es el pináculo de cualquier Sí, pues lo máximo, ¿no? No hay más para arriba, ¿no? Yo Mm. creo que es trabajar con ellos, es trabajar, pero además es también de una manera muy disciplinada porque te dan información muy estricta de lo que tienes que hacer. Parte de tu trabajo, y así estamos acostumbrados, que tú me pides 4 fotos, te entrego 4, digo, y tengo otras 4 más para que las veas. Ellos no funcionan así. Te piden 4 fotos y no quieren ver, nada. 4 fotos. Así de la manera como la que. También aprender la disciplina del trabajo internacional, como se trabajan ellos, bueno, pues resulta complicado, pero también resulta hasta más fácil, porque ya no tienes que estar pensando más que seguir la regla. Pero no es nuestra naturaleza, Carlos. No, Nuestra naturaleza todos los artistas pues necesitan. Sí, y además siempre dices, esto lo puedo mejorar, esto lo voy a hacer de otra manera mejor. Ellos funcionan de una manera muy diferente y además trabajar muy en contacto con los investigadores, con científicos y con todo un equipo. Normalmente, por ejemplo, el libro de Auroras Boreales, que me tocó hacer con ellos, lo hicimos en 4 años y nada más trabajamos 20 días al año y estuvimos pues en muchas áreas, estuvimos en Rusia, en la Patagonia, en Alaska, en una parte de China y además trabajábamos 20 días porque si no se cerraba y ya no podía salir el buque rompehielos y nos quedaríamos ahí atrapados, estaríamos todavía en el polvo. Entonces, pero este tipo de esquema de trabajo que es tan especial, fotografiando con equipo de punta, porque tú sabes que en Norteamérica, por ejemplo, tenían, y además equipo que era de la NASA, muchas veces un equipo impresionante, de unos lentes así del tamaño de 1 metro, así, para ver todas las demás, y además contar con la información de la NASA, donde decía, va un rayo solar, porque las auroras boreales son el choque de partículas de luz, con partículas de luz que llegan, entonces nos avisaban y poníamos el lugar y tardaban 8 o 9 minutos llegar y comenzamos a fotografiar. O sea, ese es el primer mundo, ¿no? Cuando se trabaja con gente de este nivel. Ya de lo que te estoy platicando tiene más de 12 años que yo entré a trabajar con ellos, seguí trabajando para Kodak, pero realmente con ellos se trabaja sobre proyectos. Ellos no te dan 2, máximo 1 o 2 proyectos por año. Pero te lo pagan como si trabajas todo el año. Esa es también la realidad, porque tienen un altísimo nivel y además de cobertura, de seguro y de todas estas cosas. Y normalmente, ahora con la pandemia, pues ha bajado muchísimo. Y como tenían tanto material, han estado reciclando mucho de esos materiales. Pero este año, a finales de año, en noviembre, voy a hacer las cascadas de Iguazú. Me toca cubrir toda la cuestión en Brasil de lo que son los ríos. ¿Qué es lo que se va a fotografiar en esta? Es que la cantidad, ya ves que los científicos miden la cantidad de agua, no corresponde a la cantidad de ríos como viene la afluencia. Entonces, porque ahí se unen 3 ríos, ¿no? Sí, pero era un misterio, pero los 3 ríos juntos no correspondían, es una cuestión contable, ¿no? No correspondía a la cantidad con el volumen hidráulico. Exactamente, de lo que salía. Y descubrieron que había muchos ríos subterráneos que salen en esa área. Entonces los espeleólogos van a entrar a analizar y en eso consiste. Pero fueron casi 2 años de preparación. Yo voy a estar prácticamente 20 días trabajando en lo que es Qué envidia, es uno de los lugares más preciosos. Tengo la fortuna de conocerlo. Maravilloso. Bueno, y no, es un espectáculo una vez, maravilloso, pero como ¿no? turista y también es fascinante. Sí, fascinante. Pues imagínate, vamos a trabajar con unos 8 drones, vamos a trabajar en helicópteros, o sea, para hacer el levantamiento aéreo, que es lo que me toca a mí. Qué envidia, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, finalmente son de los trabajos que yo creo que uno pagaría por eso. Sí, pues sí, por estar ahí, ¿no? Porque además con tecnología de punta, con gente muy disciplinada, muy profesional. Científico, rodeado de
cauda de científicos impresionante. Y así, pues, en este poco tiempo te platico muy atropelladamente cómo ha sido mi desarrollo, pero tiene que ver mucho con el amor a tu profesión, ¿no? Héctor, ¿cómo? A ver si me puedo explicar, porque para mí es muy complejo el tema del arte y de reflejar imágenes. ¿Cómo eliges tú un lugar como fotógrafo y como artista? Uh-huh. ¿Cómo eliges una imagen, un lugar? ¿Y qué ves o qué reflejas a través de tu arte de ese lugar? ¿Cuál es la motivación íntima que a ti te lleva como artista? Mira, yo creo que esto de alguna manera son situaciones y conductas aprendidas en donde tiene que haber algo que detone este tipo de cosas. Para mí es la música, es lo que detona, y en sí también la poesía. Muchos de los trabajos que tú veas míos, que la mayoría, ahora que te lo digo, vas a entenderlos más fácilmente, porque finalmente trato de captar atmósferas más que lugares que se pueden decir turísticos de cierta manera, pero más bien son situaciones, momentos muy personales de los lugares. ¿Cómo los escoges? Pues vas afinando a los años la vista y dices, bueno, siempre aquí tengo arriba, abajo, derecha, izquierda, bueno, pues escojo esto lo más significativo que no tengo que explicar. O sea, parte de la fotografía, cuando tú la tienes que explicar es que no fue el lugar correcto, ¿no? Tú llegas de un viaje de la playa, y la pasé padrísimo, que fíjate que el sol, que la arena y que los cocos y que esto que el otro, y ves las fotos y dices, bueno, esto aquí no está. No se refleja. No se refleja lo que me dices. Lo que me dices. Entonces, vaya, siempre todos los gente que trabajamos en la línea de la imagen, trabajamos siempre en tratar de traducir un sentimiento a una fotografía. Y bueno, y hay muchas técnicas, ¿no? La cuestión de la manipulación de la imagen, pero también escoger los horarios adecuados, y también déjame decirte que hay como más de 150 lugares aquí en la región muy cerca que no he fotografiado, pero que sé que ahí se pueden hacer fotografías porque algún momento me voy a encontrar en ese momento en donde todas las condiciones se hagan. Y en cuestión de paisaje, pues no puedes ir a la nube, a ver, hasta para acá tantito. Como... Pues sí, ¿verdad? Entonces, tienes que anteponerte un poco a los elementos donde va a pasar. Eso lo aprendí de un amigo checo muy interesante, que él era fotógrafo de guerra. Decía yo, bueno, ¿cómo le haces para que no te mate? Pues estás expuesto siempre. El que asoma la cabeza es el primero que le tira. Dice, bueno, pues aprendes a realmente, a ser profesional. Digo, bueno, ¿profesional en qué? Dice, bueno, es que si no entregas las fotos no eres profesional, no puedes dejar que te maten. Dice. Entonces tienes que estar en la viva, estudias, y es algo de percepción que es muy difícil de explicar, pero te dices, bueno, este es el lugar porque aquí van a pasar las cosas, ¿no? Muchos le llaman sensibilidad a eso, Héctor. Pero es un estudio de la práctica, que lo es tantas veces, como lo hacen los músicos. Dice, bueno, ¿cómo se puede aprender una partitura de 4 horas? Sí, ¿no? Que Jarrett, que es uno de los grandes músicos que me gusta, que es un jazzista extraordinario. Y toca de memoria todo lo que sea de Bach. Digo, ¿cómo una capacidad para no equivocarse en una de todo lo que escribió Bach? Y además casi igualarlo o mejorarlo para mí en algunos de los momentos. Pues es eso. Realmente es estar, vivir realmente lo que es la esencia de las cosas. Entonces, primero es el amor a lo que haces, la dedicación técnica, porque lo he llevado hasta las últimas consecuencias en el estudio. Eso es lo que... Tú eres doctora en artes visuales y tienes una una formación académica en tu área bastante sólida, Héctor, y tienes el conocimiento, por tanto, del uso de las tecnologías. Sí, es que es así. Siempre yo me monté desde siempre en esto, en la tecnología, ¿no? Y desde chico, por ejemplo, déjame decir, cuando me regala mi primera cámara mi abuelo, yo no sabía ni dónde estaba el disparador, porque era una caja muy compleja para un niño. Pero finalmente eso desarrolla, fíjate cómo las cosas pasan y se van transformando en cuestiones cuestiones aprendidas que se vuelven una manera de ser. Soy muy pragmático, pero también soy muy metódico en el sentido de decir, bueno, ¿por qué es esto? ¿No? Y no descanso hasta saber el porqué de las cosas y después las transformo a mi manera de ser y sentir. Y todo, te digo, las fotografías que hago a veces tienen que ver mucho, como son es como los hijos, ¿no? ¿Cuál es me quieres meter a mí en crisis? Dime, ¿cuál de estas fotos tuyas, cuál es la mejor?
Yo te lo preguntaría con tus hijos. No, pues No, todos. pues todos. Yo te digo, me meten en crisis. Entonces, todo este tipo de situaciones que tienen que ver con cuestiones de concepto, de gusto, de apreciación, pero también de conocimiento. Vaya, yo créeme que la fotografía la tuve que aprender desde cero otra vuelta. En la cuestión digital se parece un poco a una cámara, pero no tiene que ver nada con todo lo que era antes, con los aluros de plata, con la tecnología, con la óptica, en fin, tienes que aprender muchas cosas para poder entender y simplificarlo en lo elemental. Me gusta o no me gusta, esto es realmente importante, significa todo lo que estoy sintiendo, escuchando, oyendo, ahí debe estar, ¿no? Entonces, además lo haces tantas veces que se vuelve pues, no tan difícil. Hay veces, y además algo que hago muchísimo, para mí es muy importante en los alumnos. Siempre tengo alumnos, siempre empujo alumnos. Mi primera negociación cuando me invitan en cualquier lugar, y ahora con lo de turismo, y en la subasta que vamos a tener, la única condición que yo puse es que estuvieran 2 grandes alumnos que hacen fotografía, que estuvieran acompañándome. Siempre, a donde yo se presenta un alumno. O sea, porque es la oportunidad que yo siento que tienes que tener para que ellos ya tienen el conocimiento, tienen el gusto, todo, pero falta ese empuje que es muy complejo. Que lo conozcan, ¿no? Sí, exacto. La producción, es que realmente eso es lo que uno aprende con el tiempo, que las relaciones humanas, y además estar en el momento justo, a veces es la suerte también, es un factor, que conoces a tal gente que te apoye, que después cree en ti, que después le gusta tu trabajo y que después te invita a hacer proyectos de magnitud internacional, ¿no? O sea, cómo desarrollarse es muy complejo, porque son demasiados frentes que tienes que ir conociendo. No tan solo debes ser extraordinario fotógrafo, sino que tienes que tener también la vena de poder vender tu trabajo. Ese es el otro tema, ¿no? Ese es el otro tema. Eso me costó otros 15 años de mi vida en Estados Unidos a que me representara la mejor galería. Alfred Müller es una galería de judíos que son los que descubrieron a Frida Kahlo y que manejan también Botero, todo este nivel, pero en la fotografía. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabajaba para ellos como curador de obra de arte, Wendy Phillips, es en Atlanta, Georgia, y me hice casi comadre de ella, porque además tenía muchas cosas afines, me hice muy buen amigo, y ella me ayudó, me empujó, hasta que ellos ya realmente me ocuparan y me tomaran como fotógrafo exclusivo de blanco y negro, de paisaje. Entonces, todos los días alguien sale con un portafolio mío, que son sus 22 galerías de arte que ellos manejan, para vender mi obra. Entonces, eso simplifica. Sí es cierto, se quedan con el 50% de lo que cobran, pero es más que suficiente para mí, porque me trabajar. Además, venden muy caro, o sea, venden bien, como debe ser. Entonces, el valor que ellos tienen en una tamaño carta lo venden $700. Oye. Entonces, no hay, pero sí me forzan, y además, cualquier proyecto que yo les pido, me dan hasta dinero por adelantado para poderlo realizar y todo eso. O sea, esos son los mecenas que nosotros necesitamos, pero que están muy difíciles de conseguir. Te digo, a mí me costó muchos años. Héctor, este tema de la difusión de la obra es un tema, a mí me gustaría que me dijeras cómo sientes que está Veracruz en el tema de la fotografía, de la expresión artística a través de la fotografía, pero el tema de la difusión, de la venta del trabajo de un artista, de un fotógrafo, de un técnico, es que en ti se reúnen 2 elementos que muy pocas veces se conjugan, que es el conocimiento, la formación científica, porque es una formación científica, y el hombre sensible, el creativo, el que está acá de este lado. Y cuando juntas creatividad con conocimiento es impresionante. Ahí está el resultado de tu obra, mano. Es lo que valoro mucha de la gente, porque no te quedas en el registro técnico, sino que das algo más, que es la cuestión, una mirada tan especial de observar y proponer pues, con los tonos, los colores y muchas cosas más, ¿no? Que tiene que ver con corrientes que vienen desde Alemania, la historia del color traducido en estas cuestiones, y siempre hacerlo primero, porque esta es otra la cuestión. Hay veces muchos amigos fotógrafos me dicen, oye, ¿qué no crees que te pasaste de pigmento, de color? Y entonces ya les explicaba, mira, esto es una corriente de pictorialismo que viene de Alemania, así, como el expresionismo, Y ya cuando les explico, sí, ya entendí. Hacerlo siempre primero te cuesta críticas, pero finalmente, hoy por hoy, hay muchísima gente que lo hace, ¿no? Y lo hace bien. Y yo creo que ese es
Eso es algo importante también en ese sentido, siempre ir en vanguardia, pero eso nace del amor a tu profesión. Si no, vaya, yo en realidad también muchas de las cosas es que me he perdido momentos muy importantes de mis hijas y mi familia porque estaba yo viajando. Ese es el precio. Sí. Pero finalmente, pues dices, hay que pagarlo y se dan las cosas así. Pero hoy por hoy, que finalmente también ya más acepto yo 2 grandes proyectos para National Geographic al año, pues estoy con mi familia, yo vivo en Jalapa y estoy con mis amigos, hay veces acepto responsabilidades, estoy en Acrópolis también como director, Sí, apoyándolo. Sí, Sí, otro gran amigo también que entiende y que le gusta todo este mundo del arte y la fotografía. Y bueno, junto con todo eso, finalmente siempre estoy en el punto creativo y importante para mí, los que vienen atrás. ¿Y cómo estamos, Héctor, aquí en Veracruz? Bueno, es complicado. Ahorita, uno de los factores que no estaba dentro de todos estos proyectos es la pandemia. Sí, ¿verdad? Tuve la oportunidad en Norteamérica de que me invitaran a hacer el nuevo proyecto digital de fotografía. Porque todavía muchas de las universidades del mundo seguían teniendo laboratorio, ¿no? Con químicos, ampliadores, todo este mundo, ¿no? Que tiene que ver con la fotografía, y había que cambiar, porque ya la fotografía después con la cámara digital dejó de ser... Desplazó a la... Pero había que hacer programas, había que investigar la nueva impresión, porque ya no podía ser con materiales que, por cierto, que contaminaban mucho, químicos, reveladores, estabilizadores, todo este tipo de cosas de una impresión digital. Entonces hay un cónclave que se realiza hace 12 años en la Universidad de Glenson, en donde soy invitado para trabajar en el área de impresión. Es una en blanco y negro para galerías de arte. Eso también me ayudó mucho a que trabajara yo con los parámetros norteamericanos. Y bueno, siempre he estado en esta cuestión técnica y ahí nace la fotografía vamos a decir, de galería profesional, que se llama piezografía. Son las nuevas impresiones digitales con la calidad de 100 años de durabilidad, que era lo que exigían en las anteriores aluros de plata. Entonces, te digo, este desarrollo, este cambio cualitativo, que es otro momento muy importante en mi vida, el ver nacer realmente una nueva técnica. Tocó. Ahí HP llegó con 2 trailers, que eran fábricas, lo que traían ahí, y en la noche trabajábamos, discutíamos, y teníamos de referencia una fotografía de Ansel Adams, y teníamos que lograr hacerle igual. Como unas cosas. No, estaba Ansel Adams, que es el gran maestro de blanco y negro para Estados Unidos, ¿no? Una impresión impecable. Trabajaba con placas de 8x10 pulgadas, era impresionante su trabajo. A él dedico mi primera tesis de sistema de zonas, el inventor del sistema de zonas. Y junto con todo este equipo trabajando, que éramos al final 43 gentes que trabajamos en diferentes áreas, a mí en la cuestión de impresión, y trabajando con HP, si no está yo de acuerdo, al otro día traían otro y dice, a ver, aquí está otro. O sea, como trabajan ellos, ¿no? Sí. Y nace la piezografía, que es la impresión más fina que puedas imaginarte en lo que es para la galería de artes, que es lo que se vende hoy como impresión. Ya la cuestión de analógica, como se le llama también ahora, ya no tiene cabida por la contaminación y muchas cosas, ¿no? Pero es otro gran momento que tiene que ver. ¿Eso cómo se lo explicas a los alumnos? Tienen que vivirlo de una manera también, porque te lo escuchen y tú escuchas una cosa y tú lo transformas a tus parámetros, a tu manera de entender las cosas, ¿no? Entonces, tu pregunta muy importante, ¿cómo estamos en Veracruz? En Veracruz tenemos muchísimo talento. Yo lo vivo con los muchachos. Vaya, difícilmente, a veces tardo en contestarle, pero no temiendo, me llegan más de 100 preguntas al día que me escriben por inbox para, oiga maestro, tengo este problema que no me sale, ¿por qué? ¿Qué será? ¿Cuál será el problema? Y es que tiene que ver otra vuelta, tiene que ver con los programas, tiene que ver con el equipo, tiene que ver con los accesorios. Es algo muy sofisticado realmente producir de manera digital, pero se puede lograr porque finalmente pues ya existe y así todo el mundo vende. Ya puedes tener ya una página web que vende y te imprime en momentos y te lo envía a cualquier parte del mundo de un día para otro. Así también es la comercialización. Entonces entender y incluirte en todo esto, te digo, no es suficiente el talento.
no es suficiente el talento porque finalmente uno piensa que hay veces tu preparación, tu experiencia es todo. Pero te voy a platicar, por ejemplo, un tema. Para un artículo que íbamos a hacer para National Geographic, me llevo muy bien con la secretaria que es cubana, que es la que maneja todos los proyectos y ella adjudica los proyectos. Y bromeando con ella, digo, ¿como cuántos hay? Dice, no, pues hay varios, me dice, hay varios para este proyecto que íbamos a hacer. Tiene un levantamiento del Sahara, de que se iba a hacer fotografías. Y digo, y ella me dice, te voy a tomar un café, no te vayas a asomar aquí en mi computadora. Era obvio que... Entonces se va a tomar el café, yo me pongo en la computadora y veo el pico para ver cuánta gente había para competir. Eran 3.200 gentes, fotógrafos, con mi misma especialidad, calificados en el mismo STEM. ¿Cómo vas a competir con esa monstruosidad de gente con una capacidad impresionante? Obviamente checos, rusos, de todo el mundo. Ahí no hay que latino, esto no existe para ellos. Es que lo haga mejor, que haga lo que se apegue más al proyecto original, ejecutivo que ellos quieren realizar. Y obviamente dije, qué bárbaro. Es impresionante, pero más impresionaba su currículum. Eran hojas y hojas de impresionante que trabajó acá, que trabajó con fulano, que hizo con Megán. Impresionante. Y que te lo den tiene que ver mucho en cómo manejas también esos hilos y que conoces a gente que te apoya. Las relaciones públicas. Sí, es la otra área complicada. Y cuesta muchísimo construirlas. No, pues sí. Tú te has llevado toda tu vida. Por eso, sí, y principalmente que crean y que no les crees mal, porque esa es la historia, puede ser una vez nada más. Sí, y te puede dar chance una vez, pero si emborrachar, no... Pues, ya no funcionó. Entonces, es una profesión muy demandante, porque te digo, todos los días hay que estar aprendiendo. Yo te le diría, por ejemplo, cuestiones tecnológicas. ¿Cuál programa es el mejor? Pues que hay cientos de programas. Los fotógrafos ocupamos mucho Photoshop, pero hay muchos programas mejores que Photoshop, en donde que realmente te hacen cosas maravillosas, casi de ensoñación. Ahorita están mucho en la tercera dimensión, estamos trabajando en muchos otros proyectos que tienen que ver con vanguardia y que en unos años se podrán hacer, que puedas tener aquí platicándome a mí, pero yo soy virtual. Y yo voy a estar posiblemente en otro lado. Entonces hay muchísimas cosas en los avances. Ahora, mi esperanza es que todo este semillero de gente con mucho talento que tenemos en Veracruz, porque de veras, créemelo, a mí me toca mucho ver, porque pues, he estado en muchas otras universidades, dando pláticas, conferencias, y hay veces hasta clases. Me toca ver que realmente tenemos mucho de creatividad. ¿De dónde lo sacamos? No sé. No sé, pero somos, que no se nos dificulta, porque si no hay, sí hay. Y no sé de dónde lo sacas, o lo generas, o transformas, o le haces ahí a todo, pero concluyes algo que si no es excepcional, pero resolviste el problema. O sea, estamos acostumbrados a trabajar con mucha carencia, ¿no? Así es. Sí, o sea, finalmente todavía tengo alumnos que trabajan porque les regalé como 500 películas y siguen trabajando porque es lo único que pueden trabajar, ¿no? Les regalé los químicos. Pero ellos muy fácilmente después el cambio de tecnología lo van a vivir muy rápidamente, porque los jóvenes tienen esa facilidad, como nacieron con el control remoto. El chip. A veces hay que preguntarle a mi hija en el teléfono, mira, ya no, ya se me... Mi papá es así, gracias. Pues sí. Así andamos varios, ¿eh? Entonces nos toca vivir esa otra parte. Yo espero que de alguna manera el desarrollo, creo que no ayudan mucho las expectativas políticas, porque finalmente no vamos a hacer, siento que no vamos a hacer hacia esa dirección. Es increíble que se desaparezcan becas, que desaparezcan muchas cosas, que era la única posibilidad que teníamos. Para mucha gente. Muchos de la gente, ¿no? Y finalmente entramos en una inercia que veo que no se puede regalar las cosas, hay que aprender, hay que enseñarles a que lo sepan hacer, y eso es mejor que regales el pescado que les enseñes a pescar. Claro. Bueno, menos eso ha sido la experiencia que a mí me ha enseñado. O sea, hay veces lleva más tiempo, pero enseñar a hacer las cosas tiene futuro. Mejores beneficios, por supuesto. Sí. ¿Qué sigue para Héctor Montes Pues mira, de Oca? yo finalmente... Sí, yo nunca me voy a retirar. Algún día me van a encontrar por ahí congelado en un glaciar, porque finalmente, es muy difícil pensar que dejes algo de que te guste hacer. Es muy difícil.
Cada vez, te soy sincero, me cuesta más trabajo pasar el examen físico que te ponen en National Geographic para salir al campo. Pues es muy demandante. Por ejemplo, los espeleólogos se retiran a los 25 años. Uf. ¿Por qué? Porque deben de comenzar, yo creo que de bebés, ¿no? Para poder, no, y es que realmente me ha tocado Es muy demandante esa y además actividad, ¿no? complicadísimo, porque se meten en ríos que quién sabe si salgan, ¿eh? Porque hay derrumbes, o sea, yo me ha tocado también ver cosas no muy gratas, pero pues es el oficio, ¿no? Y entonces deben tener una fortaleza, una respiración, casi hombres nucleares, así en ese sentido, muy extraordinario. Entonces, pero finalmente siempre me resulta muy interesante la docencia, me resulta muy interesante generar y escribir. Yo tengo, ya ahorita a mi haber, 100 libros, 104 libros, de los cuales muchos se ocupan también como libros de textos en universidades, lo cual me da mucho placer. Y también eso tiene que ver mucho en las consultas, y ahora con las redes sociales, pues es muy fácil como que se comunique un ecuatoriano, que se comunique un argentino con uno y que te pregunte cosas que hay que responderle, ¿no? Eso dedico mucho de mi tiempo en eso, en responder y hay veces cauchar y hay veces apoyar de manera, pues veo, hay gente, yo conocí a dos oaxaqueños, tiene como 9 años, uno de ellos hoy por hoy es maestro de la Sorbona y era un indígena. Fíjate si no estaría uno realmente diciendo que se logran hacer cosas cuando ves que alguien tiene el talento. Es único. Único en su concepción visual, único. Yo con él cuando vi sus fotos y de una manera muy irrisoria. Llegamos como haciendo una propaganda de Kodak, regalábamos la cámara de esas Instamatic y le damos el rollo. Lo único que les pedían es que nos entregaran el rollo y les dábamos otro y con eso hacíamos parte de la publicidad de que estábamos regalando. Y al regalarle la cámara, pues él iba a comprar otro rollo. Lo que pasa es que él nunca tuvo dinero, entonces no podía comprar. Esperaba que veas del otro. Pero revelamos y todo y estoy viendo para la publicidad todas las fotografías que habían hecho, pues fotografía, la gente sin experiencia, cualquier cosa. Pero de momento comienzo a ver algo. Digo, a ver, regrésate. Y veo algo así, un emplazamiento muy bajo, a nivel, digo, como si fuera un pollo, una gallina, como una gallina cuando estuviera observando todo su mundo, y comienzo a ver más su trabajo y digo, a ver, aquí hay mucho talento. Este muchacho, y obviamente regreso, lo contacto, y resulta que no hablaba ni español. Entonces, fíjate, todo el camino que tuvo que recorrer. Hoy por hoy es titular de fotografía en la Sorbona. Menos de 12 años. No, increíble. Entonces, ¿no? para que veas que sí se puede, o sea, en realidad, lo único que necesitas es que alguien crea en tu proyecto, en tu trabajo, y realmente hoy por hoy es un extraordinario fotógrafo. ¿Por qué? Pues que ya lo traía. O sea, esa es la realidad, es también a la conclusión, porque su visión es única, como lo tienen los grandes maestros, ¿no? Sí. Que dice, bueno, ¿cómo logró hacer esta escultura, ¿no? Que es la perfección, ¿no? Tú ves, Miguel Ángel, todas estas cuestiones que dices, es que es imposible, no hay errores. Y dices, bueno, pues es eso, es el talento de cada uno, pero ya lo trae, ¿no? Y hay que apoyarlo. Y finalmente, Héctor, un mensaje para... Tú tienes una experiencia increíble en todos los ámbitos, una formación académica impresionante, tu trabajo reconocido en el mundo entero, es un orgullo, y lo digo con toda seguridad, de que en Jalapa, en Veracruz, tengamos un fotógrafo de tu nivel. De verdad que muy pocos que yo recuerde en Veracruz han tenido tu trayectoria. Eres un fotógrafo reconocido a nivel internacional. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que van desarrollándose? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos con esa cauda de experiencia que tú tienes, Héctor? ¿Qué les dirías a nuestros jóvenes creadores? Bueno, pues, principalmente yo lo que les recomendaría muchísimo, primero hay que prepararse. Yo creo que tú estás, por ejemplo, en un área tan importante donde preparas a estas nuevas generaciones de alumnos. Ahora ya hemos cambiado también a la forma virtual. Eso ayuda a que de alguna manera debe de haber un gran revolución en lo que es la enseñanza. Cambio de paradigmas. Sí, incluso. totalmente. Pero yo creo que la esencia de todo esto, mi conclusión que yo he llegado a esto,
es primero tienes que amar tu profesión. Yo creo que después todo lo demás va a venir por autonomía. Todo lo demás, porque finalmente, ¿cuántas horas quieres dedicar el que dedica a un músico a tocar? Es que no puede estar ahí 12 horas tocando. Así es. ¿Por qué lo hace? Porque le gusta. Así O sea, es. si me ponen a hacer algo que a lo mejor ni sé hacer, me ponen a cocinar, pues también me gusta, pero pues, no soy bueno. Pero pues obviamente no va a ser muy difícil porque realmente no me mueve. Esto de manera muy personal. Yo creo que cuando encuentras realmente la relación en lo que tú quieres hacer en la vida y le das las vertientes hacia el futuro, se dan de manera del amor a lo que tú quieres hacer. Si te gusta hacer zapatos, hay que hacer zapatos. Si te gusta, por ejemplo, pintar, hay que pintar. Si te gusta, y eso es muy difícil porque las necesidades a veces te apremian en que tienes que dedicar, que tienes que compartir tus tiempos. Pero tú sabes que, por ejemplo, estos famosos hobbies, yo creo que ahí están, a donde están realmente, porque esto no lo haces porque te paguen, sino porque te realmente... apasiona, ¿no? Exacto. Eso hay que tomar como parte referencial para dedicarse a eso y todo lo demás va a ser mucho más fácil. Porque el tiempo, yo puedo estar muchas horas trabajando y no siento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Yo creo que todo se ha dado pues, de esa manera, que a veces fue inducida porque sí, tiene que ver con mucho por la experiencia que tuve con mi abuelo. Pero finalmente también, si no hubiera sido realmente algo que me moviera, pues yo me dedicaría pues, como a la arquitectura, que también me fascina, pero no es lo que me mueve. Lo que me mueve en sí es el trabajo, conocer a los grandes maestros, entender a los grandes maestros. Y ahora con la cercanía que hay y la posibilidad de poder buscar en un segundo la información que quieres, entonces ahí estás, ahí está. Además, ahora hay que darle un valor a esa información, hay que checar también de dónde viene esa información, porque hay tanta información que realmente hay que certificarla. Las universidades es un buen lugar, en donde tú pides esa información y normalmente sí hay cierta credibilidad en lo que estás leyendo. Pero lo más importante es el amor a tu profesión. Si te dedicas en tu vida a tu hobby, vas a triunfar. Muy bien. Casi te lo puedo asegurar, porque son los que he notado que pueden desarrollarse, porque no hay horarios, el día que sea, vamos a hacer fotografía, hay veces como broma, a las 2 de la mañana, que yo antes de acostarme, vamos a hacer fotografía, maestro, ¿a dónde lo veo? Sí, sí. Esa es pasión. Sí es de los míos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso, dedicarte a lo que te guste hacer. Y hay mucha gente que con los equipos hace cosas elementales, hace cosas muy interesantes. Conozco gente que trabaja con cajitas de cartón, cámara estenopeica, hace cosas excepcionalmente buenas. O sea, la cuestión tecnológica es superable. La cuestión del amor, eso no. Eso tiene que nacer de alguna manera. Puede ser inducida y con el tiempo se vuelve realmente una pasión, pero si tú lo traes es lo mejor, porque entonces ya estás del otro lado. Muy bien, Héctor, pues un honor conversar contigo, Héctor, de verdad. Un honor que me hayas invitado. Muchas gracias por aceptar y venir a platicar todo gusto, con el auditorio. Tú eres un orgullo nacional, sin duda alguna, y un orgullo de Veracruz, y encima eres jalapeño, ¿no? Sí. De verdad, es increíble conocer tu trayectoria, tu aporte, no solamente en trabajo científico, sino también en la parte artística, porque tú reflejas muchas cosas, Héctor, todo lo que traes adentro, y de verdad que ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Pues muchas gracias a ustedes, estimado auditorio. Un placer conversar con Héctor Montes de Oca Flores, de verdad, un artista y un fotógrafo de primer nivel mundial. Como siempre, agradecemos mucho el favor de su presencia, de su atención. Soy Carlos Lourdes Escudero, un honor y un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó